Buenas tardes a todos. A nombre de nuestra directora de la carrera de enfermería, la doctora María Angélica Vázquez, les doy la bienvenida a esta charla que se realizará el día de hoy, Impacto del PIMS, Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico y Cuidado de Enfermería para Niños Graves, organizada por la carrera de enfermería, sede Santiago de la Universidad Autónoma de Chile. Hoy me encuentro junto a Giselle Boré, mi nombre es Carolina Quesada, ambas somos enfermeras y docentes de la carrera de enfermería, sede Santiago de la Universidad Autónoma de Chile y seremos las moderadoras de esta charla. El orden de la actividad será la siguiente. Primero nuestra directora se dirigirá a ustedes para darles la bienvenida. Luego René realizará la exposición que dispondrá de aproximadamente 20 minutos. Luego se dispondrá de media hora aproximadamente para resolución de preguntas que ustedes podrán realizar en el chat que lo tienen ahí donde pueden ustedes escribir cualquier pregunta que quieren que la expositora les responda. Además, les agradecería responder al término de la charla una breve encuesta que es para poder ver la satisfacción de esta actividad. Ahora los dejo con la directora de la carrera, la doctora María Angélica Vázquez, quien les dará la bienvenida a esta actividad. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. Gracias a todos los asistentes. Bueno, a nombre de nuestra carrera de enfermería, ¿cierto? Como ya lo dijo la profesora Carolina, quiero darles la bienvenida a este importante encuentro. Nosotros estamos muy orgullosos y felices de poder brindar esta gran oportunidad de poder escuchar a nuestra colega, ¿ya? Agradezco a todos el interés, la motivación que han tenido en participar de esta charla, pero sobre todo quiero agradecer la generosidad de nuestra destacada expositora, ¿cierto? La colega enfermera René Jacob, quien nos va a compartir su experiencia en el cuidado de niños graves, ¿ya? Que padecen el síndrome inflamatorio sistémico. Como todos sabemos, este síndrome ha cobrado mayor relevancia en el último tiempo y sin duda la experiencia de René nos va a enriquecer a todos desde el ámbito de la enfermería, ¿ya? Así que espero que aprovechemos esta gran oportunidad, que le saquemos mucho partido a sus conocimientos, a su experiencia y que disfrutemos, ¿cierto?, de este encuentro en esta linda tarde. Así que muchas gracias a René, muchas gracias a todo el equipo organizador y los dejo entonces en compañía de esta interesante exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Ahora tengo el agrado de presentarles a la expositora, quien nos hablará, como dijo María Angélica, acerca del impacto que ha tenido este PIMS, que es este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y sobre todo los cuidados de enfermería para niños graves. Ella es René Jacob, ella es enfermera titulada de la Universidad de Chile, es especialista en cuidados intensivos pediátricos de la Pontificia Universidad Católica, es diplomada en IAS de la Universidad de Chile y diplomada en gestión de los establecimientos de salud, Universidad de Santiago. Y actualmente ella se desempeña como enfermera en la unidad de paciente crítico del Hospital Ezequiel González Cortés. Así que te damos la bienvenida, René, a esta actividad. Espero que a todos les guste mucho, así que los dejo con René. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer por esta maravillosa invitación. Espero que sea súper productiva y poder transmitir todo lo que ha sido esta nueva experiencia con una nueva patología y contarles cómo se afronta como profesional con esta incertidumbre de no saber la fisiopatología, la epidemiología y tener que trabajar con niños graves en algo así absolutamente incierto. Pero para ser muy positivo, les voy a contar toda nuestra experiencia a nivel local en nuestro hospital, que es uno de los 3 hospitales pediátricos que tiene la región metropolitana, y contarles cómo los protocolos que se crearon y cómo como enfermeras intensivistas logramos brindar el mejor cuidado de enfermería. El PIMS es una nueva entidad, una patología que no existía antes de la pandemia y que es la sigla en inglés del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado transitoriamente a COVID-19. En español sería SIM-C.
Es muy importante porque esta patología comparte ciertas características con otras enfermedades. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando llega a estos pacientes es hacer un diagnóstico diferencial, como con la enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico por estáfilo y estrepto, puede confundirse con sepsis bacteriana, síndrome de activación de macrófagos. Así que por esto es muy importante lograr hacer un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque se han descrito cuadros clínicos agudos acompañados del síndrome hiperinflamatorio que evoluciona a insuficiencia multiorgánica, shock, y también se han descrito fallecidos, no en nuestro centro, sino que en otras partes. Al ser una patología nueva, la verdad es que no hay gran epidemiología, no teníamos antecedentes previos, pero sí lo que hay es el reporte principalmente del CDC en Estados Unidos, que habla que el 73% de los pacientes que hicieron este síndrome inflamatorio eran previamente sanos. Y se describe un 2% de fallecidos por este cuadro. De 186 casos en ese país, eran 186 casos menores de 21 años, de los cuales el 28% entre 1 y 4 años y un 25% tenían entre 5 y 9 años. O sea, más de la mitad de los casos iban entre los 1 y 9 años. O sea, afectaba a niños más pequeños. En Chile tampoco hay antecedentes, solamente existen los reportes de nuestro hospital, que como les conté, del Hospital Pediátrico del Servicio de Salud Metropolitano Sur, que es el Hospital de Niños Dr. Ezequiel González Cortés. Ese es el reporte que se ha hecho a través de un estudio que se llama SIN Pediátrico asociado a COVID-19, las características clínicas y manejo de una unidad de paciente crítico pediátrico. Entonces, en base a eso, a este estudio, se puede establecer que nosotros tuvimos, durante estos años de pandemia, un estudio de 20 casos. El promedio de edad de nuestros pacientitos fue de 6 años. El 60% de los pacientes que tuvimos en nuestros centros con PIMS era de sexo femenino. La verdad es que solo el 40% tenía una comorbilidad. Importante que el 90% se pudo establecer evidencia de SARS-CoV-2, ya sea con PCR positiva, serología positiva o con algún nexo epidemiológico de estos pacientes, ya sea algún familiar, papá, mamá o tío o gente que comparte la vivienda que hayan sido positivos. También se destaca en este estudio que el 100% de nuestros pacientitos tuvo fiebre y el 75% hizo signos y síntomas de tipo Kawasaki. Es decir, tenían el 60% exantema, cambios en la mucosa oral lingual, conjuntivitis no exudativa, edema de las extremidades. El 90% de nuestros pacientes que ingresaron por PIMS presentaron síntomas gastrointestinales, como por ejemplo dolor abdominal, diarreas, vómitos. Solo un 15% tenían síntomas respiratorios y un 25% más síntomas neurológicos, como por ejemplo cefalea, confusión. Nuestros pacientes tuvieron un promedio de estadía de 5 días en la unidad de cuidado intensivo y estadía hospitalaria, en promedio estuvieron 9 días hospitalizados. Y lo mejor de este reporte que se hace de nuestro centro es que no tuvimos ningún fallecido, afortunadamente. Este gráfico nos muestra un poquitito los síntomas versus el días de enfermedad. Todos parten con fiebre en el primer día, hasta más o menos entre el sexto y el séptimo día, con dolor abdominal al día 1 hasta el día 6, el día 2 con vómitos, diarreas, el día 3 con exantema, conjuntivitis no exudativa, alteraciones en la mucosa como a los 3 días y medio y edema al cuarto o quinto día de evolución de la enfermedad.
Eso nos da una idea cómo se va presentando esta patología. Se establecieron ciertos criterios para poder diagnosticar este síndrome inflamatorio múltiple según la OMS. Los pacientes que tienen que tener más de 3 días de fiebre, más 2 de las siguientes características: exantema o conjuntivitis no supurativa, puede ser hipotensión o shock, disfunción miocárdica o elevación de los parámetros de daño miocárdico, coagulopatías, alteración gastrointestinales como vómitos, diarrea o dolor abdominal. Y además se agrega elevación de la PCR sobre 50 y también o de la procalcitonina, más sin otras etiologías demostrables, y además evidencia de infección por COVID, ya sea por PCR, por serología o por nexo epidemiológico. También se hace una serie de estudios cuando ingresan a nuestro hospital para poder establecer la evidencia con infección por COVID, ya dijimos por PCR, inmunoglobulinas, nexo. Se hacen estudios hematológicos, inflamatorios, inmunológicos, de la coagulación, cardiológicos, bioquímicos y de perfusión, y se hace una serie de imágenes con ecocardio, electromonitorización. Este síndrome se trata a través de un flujograma que consta de 3 fases. El tratamiento en fase 1 es la administración de inmunoglobulina, 2 gramos por kilo en 12 horas, más la administración de metilprednisolona, 2 miligramos por kilo día intravenoso durante 3 días, más ceftriaxona y tratamiento de clindamicina, porque se trata un paciente febril con aumento de los parámetros inflamatorios de la PCR. Entonces empíricamente se parte con tratamiento antibiótico hasta descartar y que salgan los cultivos todos negativos. Y también el protocolo en fase 1 considera anticoagulación, porque vemos que es una patología que produce una hipercoagulabilidad y, por supuesto, la formación de trombo. Entonces también se considera, dependiendo de los resultados de los exámenes del paciente, anticoagulación con enoxaparina. Sería 1 miligramo por kilo cada 24 horas de administración subcutánea. Y si presenta clínica de enfermedad Kawasaki, el inicio de los ácidos acetilsalicílicos, 50 miligramos por kilo día bioral. Si después de todo este tratamiento de la fase 1 el paciente está refractario, hay persistencia de fiebre a las 36 horas de finalizada la infusión de inmunoglobulinas, se entra al tratamiento en fase 2. Que se repite la inmunoglobulina a misma dosis más metilprednisolona, pero ya a una mayor dosis de 10 miligramos kilo día intravenosa por 3 días nuevamente. Si sigue habiendo persistencia de fiebre, falla miocárdica, shock refractario, hipertensión pulmonar y parámetros inflamatorios elevados, tendríamos que entrar a una fase 3, que cuando fenotipo Kawasaki se utiliza el infliximab, y cuando hay tormentas de citoquina, tocilizumab. Afortunadamente, en nuestro centro todos los pacientes llegaron hasta entre fase 1 y 2. Ninguno fue refractario, todos evolucionaron bien al término de la fase 2 y por lo tanto nosotros no tenemos experiencia con el tratamiento de la fase 3. Afortunadamente por la evolución positiva que tuvieron nuestros pacientes. Por lo tanto, mi experiencia con el tratamiento de la fase 3 es nula, no logramos llegar a esa fase afortunadamente, así que nosotros no tenemos ese tipo de experiencia como para compartirla. Bueno, vamos a hablar lo importante que son los cuidados de enfermería en pacientes con PIMS de evolución grave. Yo dividiría los cuidados de enfermería de un paciente que tiene síndrome inflamatorio múltiple en 2.
en los cuidados específicos de la patología, como los vamos a ver, y los cuidados generales que tiene todo paciente crítico. Todo paciente, por ejemplo, ventilado, independiente si es PIMS, si es neumonía, si es shock, tienen los mismos cuidados. Entonces el PIMS comparte cuidados generales de un paciente de UCI crítico y también cuidados específicos para la patología. Cuando nosotros nos dicen que viene un paciente con diagnóstico de PIMS, nosotros tenemos que preparar rápidamente el cupo porque nosotros sabemos que es una patología que si se demora puede entrar en shock, falla orgánica múltiple y fallecimiento. Por lo tanto, además siempre se hace un control de los tiempos de espera y cuando nos dice que viene un paciente de PIMS, rápidamente se arma el cupo. El terapista ventilatorio va a armar el ventilador, se arma la cama de UCI que tiene peso, colchón antiescara, mínimo 7 bombas de infusión porque se van a utilizar todas, porque hay mucho medicamento que administrar, monitorización con todas las interfaces invasivas, fonendo personal para evitar las infecciones cruzadas. Y una vez que está listo, nosotros ya avisamos que nos pueden ingresar nuestro paciente para que llegue lo más rápido posible. Cuando ingresa un paciente con PIMS, se hacen varias cosas todas a la vez. Se hace el ingreso del paciente donde nuestra colega nos va a contar un poco la historia y en el mismo momento se está haciendo la monitorización, que en un inicio es no invasiva. Se hace el primer control de signos vitales, que es el control de signos vitales basal. Y rápidamente, mientras nos entregan, lo monitorizamos, lo revisamos rápidamente, haciendo el primer examen físico, en búsqueda de todas las características que se han descrito del PIMS, como por ejemplo el edema del labio, la boca frambuesada, las escleras rojas, puede tener o no síntomas respiratorios, ver si está con dificultad respiratoria, con tos, en búsqueda de vómito, dolor abdominal, diarrea. También se ha descrito y lo hemos visto pacientes con edema, sobre todo de manos y pies. Pueden venir con síntomas neurológicos como cefalea, confusión. También, bueno, le vemos su esclera, la conjuntivitis, no supurativa, el exantema, que generalmente es generalizado. Y también podemos tener un paciente con una disfunción miocárdica y, por ejemplo, ingresar en shock. Por lo tanto, nosotros antes de empezar el tratamiento específico para el PIMS, tenemos que hacer todo lo que son las intervenciones generales primero para estabilizar al paciente, como por ejemplo asegurar la vía aérea. Es un cupo que vamos a tener ahí a los pies de la cama del carro de paro y el médico lo primero que va a ser intubarlo y conectarlo a ventilación mecánica. Así que muy importante todo lo que es la asistencia, la pseudoanalgesia, parálisis, para poder lograr que este procedimiento sea exento de iatrogenia. Posteriormente se aprovecha la misma sedación y se empieza a invadir con dispositivos invasivos como catéter venoso central. ¿Por qué? Porque es un paciente en shock que puede estar refractario a volumen y por lo tanto vamos a necesitar el inicio de drogas vasoactivas. Así que sí o sí necesitamos un catéter venoso central. Aprovechamos la sedación y ponemos la línea arterial, que eso lo ponen todas las enfermeras intensivistas, y también instalación de la sonda Foley. Todos los pacientes generalmente, como son pacientes graves, ya vienen con una vía venosa de la urgencia que se tiene que probar la permeabilidad. Esas vías se mantienen porque siempre nos va a ser de gran utilidad. Vamos a ver que muchas veces con un catéter triple lumen vamos a quedar justas como acceso para todo el tratamiento que tiene. Y posteriormente entonces comenzamos con los exámenes, que vimos que es una lista larga de exámenes para poder corroborar
y confirmar el diagnóstico de PIMS. Por lo tanto, la línea arterial no solo va a tener como objetivo la monitorización invasiva del paciente, sino que también cumple como objetivo la toma seriada de exámenes para no estar multipuncionando a nuestro paciente. Ahí vemos que ya tenemos nuestro pacientito con su línea arterial instalada, según norma, su catéter venoso central. Y ahí vienen todo lo que son también cuidados generales, como por ejemplo los cuidados de un paciente en ventilación mecánica, donde vamos a tener que la responsabilidad de mantener el tubo endotraqueal in situ en un paciente pediátrico, aspirar el tubo por lo menos una vez cada 12 horas para asegurarnos la permeabilidad, controlar los parámetros del ventilador cada 3 horas. La fijación del tubo, nosotros lo hacemos distinto a lo que se hace la fijación del tubo endotraqueal en adultos, porque tienen más riesgo los niños de sacárselo, autorretirárselo, así que tienen que estar bien fijos. Y esta fijación y rotación de comisura cada 12 horas, cada 24 horas, perdón, para prevenir lesiones por presión en las comisuras. Verificar el inflado del CAF al menos una vez por turno. Ya, después tenemos también todo lo que son cuidados generales. Una vez de la administración de drogas vasoactivas. Por ejemplo, nosotros generalmente iniciamos con los shock refractario volumen, apoyo con norepi-epi. Como hemos visto en la bibliografía, tiene que ser por un lumen de catéter venoso central, siempre vía central, pero con un lumen exclusivo solo para drogas vasoactivas y siempre administrarla a través de bombas de infusión de flujo continuo, como son las conocidas bombas de jeringa. Las drogas vasoactivas nosotros las cambiamos cada 24 horas, salvo que haya mucha inestabilidad hemodinámica, ahí logramos hacerlas durar hasta 48 horas. Los cuidados de las drogas vasoactivas entonces serían eso común tanto a PIMS como a otras patologías que requieren de drogas vasoactivas. Es un paciente que tiene que estar pseudoanalgesiado, por eso vemos que vamos a ocupar muchas bombas. Nosotros como protocolo utilizamos para mantener los pacientes pseudoanalgesiados que están conectados a ventilación mecánica con benzodiazepina y que sería el midazolam y además el fentanil. Eso es como base para todo. Fentanil, ¿por qué se prefiere? Porque produce menos hipotensión que otros analgésicos. Ya, y con eso mantenemos a nuestro paciente entonces estabilizado para luego poder ver todo lo que son los cuidados específicos. También vemos la instalación de la sonda Foley, que también tiene los cuidados generales, que tiene que estar bajo el nivel del paciente para que fluya la orina hacia abajo y no haya reflujo. Tiene que estar siempre permeable, libre de acomodaciones, fijado a la pierna para evitar microtraumatismo y también rotar la sonda Foley cada 12 horas para evitar lesiones por presión generadas por la fijación de la sonda. Dicho esto, también como cuidados generales en un paciente con PIMS vamos a tener los cuidados de los dispositivos, que el catéter venoso central esté bien fijo, con el sitio de inserción a la vista, que no esté consangrado. Las curaciones se hacen de acuerdo a las normas locales, que nosotros lo hacemos con clorexidina cada 7 días y fijación con Tegaden para poder ver el sitio de inserción, que este siempre tiene que estar bien visible. Y las aletas con punto para evitar desplazamientos o tracciones accidentales, que no son poco frecuentes en la pediatría. Los cuidados de las líneas arteriales también, que ya vimos que no solo era para monitorización, sino también que son para exámenes, fijarnos en las alarmas que estén bien seteadas de acuerdo a la edad del paciente, que no tengan vasoespasmo, siempre estarse fijando hacia distal cómo está la perfusión de la extremidad y hacer el punto cero cada vez
que uno recibe turno y además cada vez que se moviliza al paciente. Ya, esas son como las medidas generales que el PIMS comparte con otras patologías, pero que son muy importantes. Y una vez que tenemos todo esto asegurado, partimos con nuestro tratamiento específico de este síndrome. Como vimos en el flujograma de tratamiento, hay administración de inmunoglobulina. La inmunoglobulina es un medicamento que siempre se pasa intravenoso con dosis de 2 gramos kilo día. Se administra en 12 horas y siempre tiene que ser por vía exclusiva. No se puede mezclar con otros medicamentos, ni sueros, ni electrolitos. Siempre tiene que ser administrado por una vía solo. Puede ser por vía central o por vía periférica. Eso va a depender de los accesos que nosotros tengamos disponibles, porque es un medicamento que no es irritante, no produce flebitis. Si tenemos una vía venosa segura, pasa sin ningún problema. Así que no hay que complicarse con tener vía central para la administración de este. Siempre también cuando administramos la inmunoglobulina tenemos que dejar el registro del lote, porque si se presenta alguna reacción adversa al medicamento hay que notificarla. Entonces siempre tenemos que tener el número del lote. Y titular. Nos dan la indicación de los gramos que tienen que pasar en 12 horas. Entonces nosotros tenemos que ver la cantidad de ml que son y dividirlo para calcular el goteo. Pero no se parte con el goteo con la velocidad de infusión definitiva, sino que uno tiene que ir partiendo como de un cuarto del goteo, a los 15 minutos se aumenta el doble y así hasta llegar a la hora a la velocidad definitiva, porque pueden presentarse reacciones adversas. Por eso es tan importante que el control de signos vitales cuando parte la infusión tiene que ser cada 15 minutos. Ya, si está bien tolerado, entonces uno va aumentando la dosis hasta llegar a la hora de la infusión al goteo definitivo. Todo esto nosotros lo tenemos como centro protocolizado. Se llena una hoja con el nombre del paciente, todos los datos personales, las dosis, los goteos iniciales. Ya, así que como pueden ver, está todo normado. Y si se administra así, no debería haber ningún tipo de problema. Muy importante poner en la hoja de enfermería, en todos lados, la hora de inicio y la hora de término. El otro medicamento específico para tratar este síndrome es la metilprednisolona. También es un medicamento intravenoso a dosis de 2 miligramos por kilo día en la primera fase y después vimos que en la segunda fase es de 10 miligramos kilo día. Se utiliza por 3 a 5 días según la evolución del paciente. No requiere una vía exclusiva, uno la puede pasar junto con el suero, pero sí la idea es no pasarlo junto con otros antibióticos, porque si hay alguna reacción adversa también nosotros tenemos que identificar a qué fármaco atribuirlo. Entonces, por eso es que uno difiere los horarios de administración. Puede pasar también por catéter venoso central o por vía venosa periférica. Tampoco produce irritación, ni flebitis, ni necrosis, la extravasación, nada. Siempre por vía periférica que se haya revisado previamente y que tenga una muy buena infusión. También tenemos que llenar los protocolos de administración de metilprednisolona, que da la indicación médica también ahí registrada, la hora de inicio, la hora de término y también todos los síntomas que pueden provocar, que nosotros podemos esperar al administrarlo y que si se presentan, nosotros tenemos que dar aviso al médico que esté de residente. También con hora de inicio y hora de término bien clara. Estos pacientes, bueno, como ya les conté, inician de manera empírica tratamiento antibiótico, ya que están con fiebre, elevación de la PCR. Por lo tanto, tenemos que administrar este esquema antibiótico hasta que los cultivos ya se descarte la infección por cultivos negativos. Pero partimos con la clindamicina, que es un antibiótico también de administración intravenosa a 40 miligramos kilo día,
No requiere una vía exclusiva, puede pasar con el suero también y se puede pasar periférico central. Nosotros sí preferimos las vías centrales si hay disponibilidad de ambas, porque los antibióticos en general son más irritantes y producen flebitis. Están estandarizados también los miligramos de dosis, la cantidad de dilución que nosotros tenemos que administrar, y el goteo es 1 hora para prevenir la toxicidad. El otro antibiótico que se utiliza en estos casos es la ceftriaxona, que también es intravenosa, 100 miligramos por kilo día, y que se puede administrar en una dosis diaria o 2 dosis cada 12 horas. No requiere una vía exclusiva, se puede pasar por catéter venoso central o vía venosa periférica. El goteo es 1 hora, no requiere gran dilución porque en general la cefalosporina como grupo de antibióticos es bastante bondadoso, por así decirlo, porque no provoca flebitis, en general no son dolorosos, así que no requieren una gran dilución, pero sí se gotean en 1 hora su administración. En el caso que el paciente tenga riesgos de formación de trombos por alteraciones de la coagulabilidad, a los pacientes se les deja enoxaparina, o también es conocido como Clexane. Este medicamento es de vía subcutánea, la dosis de 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Y bueno, como todo medicamento subcutáneo, nosotros como enfermera tenemos que tener un esquema exhaustivo de rotación de sitios de punciones, ¿ya? Y rotando de manera que quede registrado dónde fue puncionado para no volver a repetir a la dosis siguiente el mismo sitio de punción. Y como siempre, un paciente que está sometido a anticoagulación, tenemos que estar muy atentos y observar la presencia de sangrado, porque puede ser que tengamos un nivel de anticoagulación muy alto. Y bueno, se va controlando también con exámenes como el antifactor 10 para ver cómo están los niveles, que pueden estar bajos y hay que ajustar dosis, como también pueden estar altos. Donde vamos a observar el sangrado de nuestro paciente, por ejemplo, en el tubo endotraqueal, que estén las secreciones hemáticas, en los sitios de punción de los accesos vasculares, por ejemplo, que está el sitio del catéter venoso central, de las vías o de la línea arterial sangrante. Y también podemos observar sangrado a través de la orina en los recorridos de la sonda Foley. Podemos observar la calidad de la diuresis y puede ser con hematuria. Así que en cualquiera de los casos que veamos que el paciente está presentando sangrado, dar aviso al tiro a residencia. En caso también de tener esquema con aspirina, el ácido acetil salicílico, este se administra vía oral. Generalmente, bueno, los pacientes cuando están intubados están con sonda nasogástrica. Entonces se administra vía sonda nasogástrica 50 miligramos kilo día, fraccionado en 4 dosis cada 6 horas. Si nuestro paciente estuvo refractario a la fase 1, pasa a la fase 2 y nuevamente estuviese refractario en la fase 2, pasaría a la fase 3. Y como vimos, ahí están los dos medicamentos, el infliximab y el tocilizumab. Pero como les cuento, nosotros no tenemos experiencia en esta fase porque afortunadamente todos remiten en fase 2. Muy importante también dentro de los cuidados de enfermería general es la prevención de lesiones por presión, porque si bien nosotros estamos dedicados a un paciente que está choqueado, ventilado, no deja de ser importante también evitar iatrogenia. Y una buena gestión del cuidado de enfermería incluye la prevención de las lesiones por presión. Son pacientes que, si están choqueados con drogas vasoactivas, generalmente están muy mal perfundidos y eso los lleva a tener un alto riesgo de presentar lesiones por presión. Por lo tanto, es muy importante aplicar la escala de riesgo de lesiones por presión y programar nuestros cuidados de enfermería para que nosotros y los técnicos, que son nuestra mano derecha, puedan llevar a cabo estas actividades.
como por ejemplo el uso del colchón antiescara, verificar su funcionamiento, que esté enchufado, porque no sacamos nada que la cama tenga colchón y no esté funcionante, los cambios de posiciones cada 2 horas, la lubricación cada 12 horas, el baño diario, que las sábanas cuando cambien la ropa queden totalmente estiraditas, y porque una sábana doblada así de sensibles son las pieles, pueden provocar lesiones, que no queden bajadas, conectores bajo el paciente, porque también con la presión nos pueden provocar lesiones. Inclusive se pueden ver lesiones con los mismos conectores de los dispositivos. Así que todo esto es importante y estar supervisando y vigilando y registrando, porque como siempre ha sido histórico, lo que no está registrado no está hecho. Lo otro muy importante también es que nuestros pacientes tienen riesgo de caída y que eso también es calidad en la atención. Por lo tanto, hay medidas como que las barandas siempre estén arriba, medidas controversiales como las contenciones, que hemos visto que en otros centros han habido reclamos, pero que nosotros los tenemos absolutamente protocolizados. Y el acompañamiento de los padres, las visitas, nosotros afortunadamente las tenemos permitidas de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde en la unidad de cuidados intensivos. Una vez entonces que ya hayamos pasado ya a la fase 2 y el paciente haya remitido la fiebre, esté estabilizado, ya podríamos hablar que el paciente ya está en tierra derecha, y se empieza con el weaning ventilatorio para poder destetar del ventilador mecánico. Entonces empiezan a bajarse los parámetros del ventilador, que han sido en general esto para apoyo del paciente en caso de shock. No es tampoco tantos días de ventilación mecánica, porque no es un paciente que esté con un cuadro respiratorio como por ejemplo una neumonía. También a medida que vaya estabilizándose el paciente, se van weaneando las drogas vasoactivas, se van titulando a la baja hasta lograr la suspensión. Una vez que se suspende, aspiramos nuestro catéter, lo dejamos sellado, lavadito, cosa que no haya ningún incidente y alguien lo vaya a ocupar después y purgue droga. Eso siempre, se suspende la droga, se retiran y se deja ese lumen lavado. Y posteriormente, ya cuando el paciente está estable, está en condiciones de extubarse, se procede entonces a extubar, a quedar con un apoyo de oxigenoterapia en un inicio, o también ya puede que salga rápidamente con suspensión de oxígeno. Y una vez que nuestro paciente está estabilizado ya, el tratamiento completado, extubado, lo trasladamos a la unidad de tratamientos intermedios para seguir con la monitorización. Y después se trasladaría a sala básica, y desde ahí es donde los médicos le darían el alta con controles, con exámenes y todo hacia domicilio. Nunca olvidar, estos pacientes requieren balance hídrico estricto, peso diario, son pacientes que también hacen ayuno por el régimen cero por la gravedad, hay que controlar los dextros, no tan solo por el riesgo de hipoglicemia por estar en régimen cero, sino que también porque la administración de metilprednisolona nos puede provocar hiperglicemia, así que es súper importante que nosotros estemos controlando los hemoglucotest de manera seriada. Y para terminar, quisiera agradecer al doctor Felipe Yagman, que es residente intensivista del UPC de nuestro hospital, que fue el autor de nuestro trabajo, que nos puede dar una orientación de cómo es el tipo de usuario que nosotros tuvimos con PIMS, y a la enfermera Anita María Morales también, que colaboró de una manera muy activa en esta presentación. Así que eso es como nuestra experiencia. Lo bueno que, a pesar de que es algo nuevo, dio muy buenos resultados, y nosotros no contamos con ningún paciente fallecido, que es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René, por la presentación que nos acabas de dar. Bastante informativo, muy educativo para todos los asistentes.
Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas ahí escritas por el público. Les voy a recordar que si quieren realizar preguntas, las pueden escribir a través del chat. Ahí con Giselle, que es la moderadora, se las vamos a estar diciendo a René. Giselle, parte tú con la primera pregunta. Bien. ¿Cómo se realizó el manejo con la familia de los pacientes con PIMS? ¿Desarrollaron algún protocolo o ya tenían protocolos existentes que adaptaron para esta patología nueva? Cuando empezó la pandemia se crearon los protocolos para pacientes COVID. Como vienen de la urgencia de la calle, ingresan a través de la urgencia, en la urgencia se toman las PCR COVID y todo paciente que ingresa a la unidad de paciente crítico se toma como sospecha hasta que no tenemos la PCR negativa. Por lo tanto, ahí es un tema bien triste porque mientras no salga la PCR negativa, el paciente va a estar sin visita. Una vez que la PCR sale negativa y se descarta que el paciente está con un COVID activo, y sale este resultado tan esperado negativo, ahí recién puede ingresar la familia. En todo caso, siempre la información telefónica a las 24 horas del día es súper expedito. Eso es bien diferente a lo que hemos visto siempre en otro tipo de hospitales en que no contestan los llamados telefónicos. Nosotros sí lo hacemos. Y una vez que ya las visitas se inician, ya ahí los papás pueden hacer el acompañamiento desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La información nocturna se da a través de teléfono y la visita es de lunes a domingo. Y en el fondo, el resto de los protocolos, como cualquier familiar de paciente crítico, es solo el inicio mientras se descarta el COVID. Ya. A propósito de esto, más o menos, ¿cuánto es el tiempo de espera promedio para el resultado del PCR? En el peor pic de pandemia, bueno, la PCR se toma en el hospital, pero se tiene que enviar a ciertos horarios al Hospital Lucio Córdoba. Entonces, habían como 3 horarios durante las 24 horas del día en que salía la ambulancia a dejar estas PCRs al laboratorio de Lucio Córdoba. Y ahí había que esperar que fuera ingresado al laboratorio. Y más o menos en los peores tiempos de espera se demoraron como 1 día y medio en estar los resultados. Ya. Muchas gracias. Tampoco habría como un privilegio, digamos, por ser un paciente que estaba críticamente enfermo, sino que era por prácticamente orden de llegar al laboratorio. Claro. Ya. Tenemos otra pregunta gracias, René. Tenemos otra pregunta del público. Dice, ¿hasta cuándo debe hacerse el seguimiento de los niños post-COVID o post-exposición al COVID para descartar el PIMS? Es que una vez que está diagnosticado el PIMS, ya está. Después el seguimiento se va haciendo de manera ambulatoria en domicilio. Ahí los protocolos yo no los manejo porque ya eso es parte ya de la parte poli, digamos. Pero quedan con controles de exámenes, controles con infecto, con cardiología, y también va a ir dependiendo de cómo es la evolución, que no siempre es igual de un paciente a otro. Ok, muchas gracias, René. Gise. Gracias. ¿Cuáles son los signos de alerta que deben saber o que deben conocer los padres para poder consultar a tiempo en caso de un PIMS? En el caso del PIMS, la fiebre. Como vimos, el 100% de nuestros pacientes presentó fiebre. El exantema, el dolor abdominal, los síntomas gastrointestinales, que muchas veces pudiese confundirse con un abdomen agudo, que ahí los cirujanos en la urgencia también tienen que tener una labor de interconsultores. Los exantemas, todo en el fondo, toda la aparición de los signos que nosotros hemos visto que aparecen, pero generalmente es en la casa la fiebre. La fiebre. No sé si tú lo mencionaste, pero ¿cuál fue el grupo etario promedio que tuvieron con los ticocos, con los pacientes de PIMS? 6 años. 6 años. 6 años. Ya. Gracias, René. Aquí tenemos otra pregunta del público. Dice,
¿cuáles fueron las principales complicaciones que se presentaron en el manejo de estos pacientes? Yo creo que la verdad, una complicación es en no tener la experiencia previa, en no saber cómo pudiese evolucionar, la incertidumbre en no conocer la fisiopatología. Esas son cosas, pero que la verdad es que con el manejo de los protocolos que se crearon fueron bastante certeros. Si no, estaríamos contando en las estadísticas letalidad, pacientes fallecidos. Así que la verdad es que si tú tienes un equipo multidisciplinario que está 100% dedicado, al cual tú puedes recurrir como profesional para aclarar dudas y todo, porque estamos todos aprendiendo. Entonces, un poco dificultad en la ignorancia, pero si tenemos un equipo 100% dedicado, la verdad es que entre todos se puede hacer una buena atención. Son pacientes graves, el shock, yo creo que una de las principales dificultades, pero como vimos, todos fueron de evolución favorable. Muchas gracias, René. Marcelo pregunta, desde un punto de vista fisiopatológico, ¿el cuadro PIMS es un cuadro clínico que no tiene una característica clínica respiratoria, sino más bien sistémica? Sí, en el fondo se produce inflamación a nivel de los órganos, como por ejemplo cardíaco, neurológico, digestivo. Y también se puede presentar con patología respiratoria, pero la verdad es que es un porcentaje, creo que era 15%. Gracias, René. Aquí tenemos otra pregunta del público. Dice, ¿a qué atribuyen que no hayan tenido fallecimientos? Atribuimos a que, bueno, los protocolos fueron certeros, que respondieron al tratamiento, que como hospital y ministerio se implementó a la disposición 24/7 de todos los especialistas, a los recursos de tener los medicamentos, porque la inmunoglobulina no es un medicamento de costo bajo, pero si tú tienes la posibilidad de administrarlo, si tienes ecografista que te puede ir un cardiólogo a ver cómo está el corazón del paciente, cómo está la función cardíaca todos los días, a la posibilidad de realizar y procesar todos los exámenes requirientes, yo creo que es muy importante la parte de recursos y el poder tener bien implementado todo el protocolo. Aquí también preguntan, y gracias René por la respuesta, ¿con qué otra patología se podría llegar a confundir a la espera de confirmación del PCR positivo la sintomatología PIMS? Sí. Como mencioné, con la enfermedad de Kawasaki, con un shock tóxico, con sepsis, con activación macrofágica, hasta con un abdomen agudo por los síntomas gastrointestinales. Muchas gracias, René, por tu respuesta. Tenemos otra pregunta al público. Dice, cuando nos comentó que el 40% de los pacientes con PIMS tenía comorbilidades, ¿cuáles eran estas? No aparece descrito en el estudio, pero lo más probable es que sean tal vez pacientes, yo pienso así como con inmunosupresión, que lo hagan más susceptible a infecciones graves. Ok, muchas gracias, René, por tu respuesta. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Sí, hay una ¿Sí? más. ¿Hay una más? Ah, súper. Hay una más. Te doy el pase. Sí, hay alumnos presentes acá de segundo prácticamente hasta cuarto año e internos. Y uno de estos alumnos pregunta algún tips de cómo actuar frente a un caso de PIMS a los futuros profesionales de enfermería. Creo que todos tenemos miedo de fallar. Tips.
La verdad es que siempre tener los conocimientos actualizados, no solo quedarse con el título, sino seguir estudiando, porque si uno ve, tiene muchos cuidados de enfermería, como yo dije, que son comunes a otras patologías. Y cuando aparece PIMS o otra patología nueva, dedicarse a estudiar y ver los fundamentos, por qué se administran las cosas, por qué estoy tomando los exámenes, siempre tener la evidencia dura de lo que se está haciendo. Y siempre ser muy profesional y también reconocer cuando no se sabe algo porque es nuevo y educarse, siempre estarse educando para no quedarse atrás, para no ser obsoleto, siempre tener la mejor disposición. Y la verdad es que el TIMS como patología es bastante demandante. Y también recordar que cuando estamos trabajando en una unidad de cuidados intensivos, no solo estamos con un paciente, sino que estamos con 2 graves. Entonces muchas veces realmente es desgastador, pero tener las ganas y tener los conocimientos. Y no temer reconocer que no se sabe si es algo nuevo y ponerse a estudiar. Exactamente. Muchas gracias, René, por contarnos tu experiencia y responder las preguntas de nuestros estudiantes. En honor al tiempo, daremos por finalizada ya nuestra ronda de preguntas. Les recuerdo que en el chat está publicada la encuesta de esta actividad para que por favor ustedes puedan responderla. Daremos por finalizada esta charla. Agradecemos en nombre de las autoridades de nuestra carrera, a la expositora, a la enfermera René Jacob, por esta charla que nos brindó el día de hoy. También les agradecemos la participación de todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde. Además, les informamos que esta charla fue grabada y tendrán acceso al link de esta en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.